Vamos al problema número 2. El problema número 2, ¿cierto?, está relacionado con lo que realiza el investigador. Este investigador, al observar el cultivo de bacterias, se da cuenta que estas bacterias se duplican cada 60 minutos. Entonces, al realizar la investigación, ¿cierto?, al iniciar un nuevo cultivo con una bacteria, partiendo con una bacteria, la pregunta es, ¿cuántas bacterias habrían transcurridos 480 minutos? Vamos a solucionar este problema. Vamos a representar la segunda situación con estas varitas de color verde. Vamos a suponer que una varita corresponde a una bacteria. Entonces, si tengo dos varitas, aquí habrían dos bacterias. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, el problema dice que en un instante, cuando se inicia el cultivo, cuando el investigador inicia el cultivo, parte con una bacteria. ¿Ya? El cultivo entonces se inicia con una bacteria. Transcurridos 60 minutos, esta bacteria se duplica. Ahí. Lo que quiere decir que después de 60 minutos tenemos dos bacterias. En el tiempo inicial teníamos solamente una. Transcurridos 60 minutos tenemos entonces dos, porque esta bacteria se duplicó. Transcurridos otros 60 minutos, cada una de estas bacterias entonces se va a duplicar. Tendremos entonces ahora 4 bacterias. Entonces, en el segundo tiempo tengo 4 bacterias. En el primer tiempo tengo solo 2 bacterias. Y en el tiempo inicial había solo una bacteria. Transcurridos otros 60 minutos, cada una de estas 4 bacterias se va a duplicar. Cada una entonces de estas 4 bacterias se va a duplicar. Lo que quiere decir que una vez que estas 4 bacterias se dupliquen, vamos a tener ocho bacterias. Entonces, en el tiempo inicial teníamos solo una bacteria. Transcurridos 60 minutos, esta bacteria se duplicó. Por lo tanto, tengo 2 bacterias. Transcurridos 60 minutos más, estas 2 bacterias se duplicaron. Por lo tanto, tengo 4 bacterias. Transcurridos otros 60 minutos más, estas 4 bacterias se duplicaron. Por lo tanto, tengo ahora 8 bacterias. Entonces, en el tiempo 0 tengo una bacteria. En el tiempo 1, o sea, después de 60 minutos, tengo 2 bacterias. En el tiempo 2, o sea, después de 120 minutos, tengo 4 bacterias. En el tiempo 3 tengo 8 bacterias. Y así sucesivamente. Si observo los valores nuevamente, ¿cierto? El 1, el 2, el 4 y el 8, el valor que continúa, como estas 8 bacterias se van a duplicar, es 16.
el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16 son valores con los cuales nosotros ya hemos trabajado. En este caso son potencias de base 2. El 2, 2 elevado a 1. El 4, 2 elevado a 2. El 8, 2 elevado a 3. Y el 16, 2 elevado a 4. El 1, 2 elevado a 0. Entonces tenemos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y 2 elevado a 4. Nuevamente nos damos cuenta que en este ejemplo, ¿cierto? En este problema de las bacterias, tenemos potencias, en este caso potencias de base 2, y el exponente, nuevamente el exponente de esta potencia, coincide con el periodo de tiempo en el cual se está produciendo esta duplicación. Coincide entonces con ese periodo de tiempo. Llevemos la información ahora, la información que obtuvimos en los dos problemas anteriores, a unas tablas de valores. Tenemos acá en la primera tabla de valores los periodos de tiempo y las personas enfermas. En la segunda tabla de valores los periodos de tiempo y la cantidad de bacterias. Para la primera situación, para el tiempo inicial, había una persona enferma. Transcurrido un periodo de tiempo, pasaron a ser 3 personas enfermas. Luego, transcurrió un segundo periodo de tiempo, 9 personas enfermas y después 27 personas enfermas. Nos dimos cuenta, a su vez, cierto, que cada uno de estos valores representaba una potencia de base 3. En el caso del 1, 3 elevado a 0. En el caso del 3, 3 elevado a 1. En el caso del 9, 3 elevado a 2. En el caso de 27, 3 elevado a 3. Y dijimos, cierto, que al séptimo día íbamos a tener 3 elevado a 7. Ya que nos dimos cuenta, cierto, que el exponente de la potencia corresponde al periodo de tiempo respectivo. Si yo coloco ahora un periodo de tiempo X, cualquiera, la cantidad de personas enfermas, o sea, la cantidad de personas enfermas la asigno con la variable I, voy a tener entonces que I va a ser igual a 3 elevado a X. Si me voy ahora a la información de las bacterias, el problema partía con una bacteria, estas bacterias se iban duplicando, ¿cierto? Cada 60 minutos, por lo tanto, en un periodo de tiempo teníamos 2 bacterias, luego teníamos 4, después teníamos 8, y dedujimos, ¿cierto?, que en el periodo de tiempo 4 íbamos a tener 16 bacterias. Y a su vez también nos dimos cuenta que estos valores eran potencias de base 2. En el caso del 1, 2 elevado a 0. En el caso del 2, 2 elevado a 1. En el caso del 4, 2 elevado a 2. En el caso del 8, 2 elevado a 3. Y si hago la asociación anterior, ¿cierto?, con los valores anteriores, con las potencias obtenidas anteriormente, 16 es 2 elevado a 4. Colocando también acá un tiempo X cualquiera, vamos a tener que la cantidad de bacterias va a ser igual en este caso a 2 elevado a X. Si yo me fijo acá en estas expresiones, ¿cierto?, en estas ecuaciones, y igual a 3 elevado a X, y igual a 2 elevado a X, y recordando el trabajo que hicimos en clases, nos damos cuenta que estas expresiones, ¿cierto?, en términos gráficos, corresponden a la línea curva exponencial.
A modo de resumen tenemos que el crecimiento exponencial es una secuencia de números que aumenta por multiplicación de una cantidad constante. Se representan de la forma y igual a a por b elevado a x, donde a es el valor inicial y b es la cantidad constante por la cual se va multiplicando este valor inicial a.